Hola tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el que vamos a realizar una comparativa entre la plataforma de MyInvestor y entre la plataforma de Finitsense, ya que ambas plataformas se utilizan para invertir tu capital en fondos indexados, en carteras indexadas y en diferentes fondos de inversión, como veremos a lo largo de la comparativa, ya que ambas plataformas se diferencian también en los productos de inversión que ofrecen. No os preocupéis porque lo vamos a ver muy en detalle. Sobre todo este vídeo tutorial va a ir focalizado a comparar todos los aspectos, pero al aspecto al que más importancia le vamos a dar es al aspecto de la inversión, ya que encontramos también fondos de pensiones, planes para niños, hipotecas, etc. Normalmente estas plataformas se seleccionan principalmente por el tema de los fondos de inversión y por eso es a lo que más importancia le vamos a dar. Por eso, si al final del vídeo te convence alguna de las dos plataformas, que sepas que tenemos dos enlaces de referidos en el primer comentario de este vídeo para que te crees una cuenta. No te preocupes porque iremos explicando los beneficios a lo largo del vídeo. Así que si al final del vídeo, como he dicho, te convence alguna de las dos, utiliza los enlaces porque tendrás beneficios asociados. Dicho esto, no te voy a entretener mucho más. Vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Bien tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta y antes de nada quiero decir que toda la información que se ha recabado y que se va a mostrar a lo largo del vídeo tutorial ha sido extraída de las páginas oficiales tanto de MyInvestor como de Finitsense, que también os dejaremos en el primer comentario. Dependiendo de cuándo estés viendo este vídeo, puede que la información esté un poco desfasada, ya que puede que se hayan actualizado algunas tasas, algunas tarifas, y eso es importante, por eso siempre dejo los links en el primer comentario para que le puedas echar un vistazo y bueno, que tú puedas corroborar que esos tantos por cientos, por ejemplo, de comisiones o de ratios o de lo que sea, pues si han variado con el tiempo, tú puedas comprobarlo y estar seguro de lo que estás haciendo. Lo importante es que tú tengas aquellas herramientas para valorar y comparar una plataforma con otra y que esto te permita seleccionar la opción más adecuada. Dicho esto y entrando en el meollo, he creado una tabla en Excel donde he recabado todos los aspectos que yo considero que son más importantes y los he puesto comparados en diferentes columnas donde veremos MyInvestor y donde veremos también Finitsense. Por eso, si hay algún aspecto que a ti te ha faltado y que quieres que le metamos el bisturí, que le veamos más a fondo, bueno, pues déjalo en los comentarios y si tienes alguna duda también siéntete libre para dejarlo en los comentarios y todos lo intentaremos resolver como una comunidad súper sana que somos. Si al final del vídeo te ha servido, también le vas a dar un super like y te vas a suscribir al canal. Dicho esto, vamos con el Excel, cagando leches. Bien tigres, como estáis viendo en mi pantalla, tengo aquí un Excel donde básicamente tengo diferentes secciones. Tengo una columna para MyInvestor y tengo una columna para Finitsense. En este caso las secciones las he dividido en cuenta, en inversión, en seguros y garantías y en comisiones, que yo considero que son los aspectos más importantes que nosotros tenemos que conocer cuando nos abrimos una cuenta tanto en MyInvestor como en Finitsense para poder invertir nuestro capital y rentabilizarlo, ¿vale? Por eso, en función de lo que a ti te apetezca, si por ejemplo tienes un objetivo a 5 años vista, 6 años vista, tu acepción al riesgo, puede que te interese más un tipo de producto u otro. O por ejemplo, si te interesa tener una inversión personalizada o una cartera pues que te la gestionen de manera activa, etcétera. Lo iremos viendo a lo largo del video tutorial, así que no te preocupes. Como he dicho, lo importante al final es que tú lo entiendas y tengas estas herramientas para luego poder realizar tú la comparativa que te apetezca en función de los aspectos que a ti más te llamen la atención. Si por ejemplo es la rentabilidad, pues compara rentabilidades. Si son las comisiones, pues las comisiones. Y así pues haces un balance de todas estas propiedades que tienen ambas plataformas. Por eso en este caso vamos a empezar por la parte de cuenta. Y en este caso quiero destacar que tanto MyInvestor como Finitsense son robo-advisors, ofrecen servicios de robo-advisor. Lo que pasa es que MyInvestor en este caso también tiene una cuenta de ahorro remunerada. Y en este caso quiero decir que si tú por ejemplo depositas tu capital en MyInvestor, tienes un interés de un 1% actualmente. Es cierto que cuando yo me la creé era de un 2%, pero esto lo redujeron alrededor de hace un año a un 1%, es decir que tú por tener tu capital almacenado en MyInvestor ya tendrás una rentabilidad de un 1% asociada, lo cual me parece bastante interesante. Básicamente luego la sección de robo-advisor, que lo tienen ambas plataformas, se define como una gestión automática de carteras donde básicamente hará una selección de fondos y participaciones para de esta manera optimizar la rentabilidad asociada a este producto y a este robo-advisor. Básicamente es como un robot que invierte por ti y que siempre va a estar optimizando esas inversiones y esas participaciones para que tú pierdas la menor cantidad de dinero posible y ganes en cambio la mayor cantidad de dinero posible. Luego en la parte de capital mínimo, lo cual también me parece un factor delimitante, vemos que en MyInvestor para la cartera indexada el mínimo es de 150 euros y para las carteras multiperfil y planes de pensiones es hasta de 10 euros.
En cambio, en FinitSense encontramos que para el plan de ahorro, niños, pensiones es de 50 euros y el plan de inversión pues es una cantidad de 1000 euros, lo cual es bastante superior a los 150 que tú necesitas para MyInvestor. Esto puede ser un factor limitante para muchas personas, pero es importante saberlo, ya que por ejemplo en FinitSense no te van a dejar abrir una cartera indexada si tú por ejemplo no tienes 1000 euros mínimos para depositar en la cuenta. Luego encontramos diferentes tipos de contratos. En este caso para MyInvestor no encontramos ninguna variación según el capital que tú tengas dentro de la cuenta. En cambio, en FinitSense sí que encontramos diferentes contratos. Si tú, por ejemplo, tienes menos de 100.000 euros, tendrás un contrato de FinitSense normal y corriente, básicamente pues un contrato como el que tiene la mayoría de las personas, y luego ya entras en el grupo selecto de contrato premium si tienes una cantidad mayor a 100.000 euros. Y te estarás preguntando, ¿y qué diferencia hay entre el contrato normal y el contrato premium? Bueno, pues básicamente el contrato premium en FinitSense te ofrece una serie de servicios adicionales que no te ofrece el contrato normal, como tú comprenderás. En este caso encontramos servicios como por ejemplo el asesoramiento personal, pases de acceso VIP a eventos que organice la empresa de FinitSense, y otra serie de ventajas que realmente no lo diferencian tanto del contrato normal, sino que ya únicamente te da una serie de privilegios y que básicamente la plataforma te va a prestar un poquito más de atención si en este caso superas los 100.000 euros invertidos. En el caso de MyInvestor no hay esa diferenciación entre esas personas que tengan más capital y menos capital, sino que básicamente el servicio es igual para todos. Luego en la parte de referidos, que es básicamente lo que ganarás si tú utilizas el link que te he dejado en el primer comentario, en MyInvestor si tú por ejemplo te abres una cuenta o invitas a alguien, pues podrás ganar 30 euros de regalo si traes a un amigo o 30 euros si tú te abres la cuenta. Es decir, que si por ejemplo te convence MyInvestor y utilizas el enlace que te he dejado en el primer comentario, pues estarías ganando 30 euros cuando deposites tu capital dentro de la plataforma de MyInvestor y lo mantengas durante 12 meses, es decir, durante un año. En cambio, para FinitSense tú estarías abriéndote una cuenta y tendrías un año totalmente gratis sin comisiones, o sea que esas comisiones se te reducen al 0%, al menos para los primeros 12.000 euros. Luego ya cuando superas esos 12.000 euros, ese tanto por ciento de comisión que veremos a lo largo del vídeo, se te aplica para esa cuantía que supere los 12.000 euros. Es decir, que si por ejemplo tienes 15.000, pues los primeros 12.000 no tendrán ninguna comisión asociada, pero luego los otros 3.000 que restan para llegar a los 15.000, pues sí que tendrían esa comisión asociada. Pero bueno, es importante saberlo y que tenéis los enlaces en el primer comentario por si al final del vídeo pues te apetece abrirte una cuenta en cualquiera de estas dos plataformas. De esta manera ya dejamos vista la parte de cuenta, ¿vale? Lo cual me parece interesante. Vemos lo que son los contratos, los tipos de cuentas, el capital mínimo que necesitamos para abrirnosla, básicamente el sistema de referidos. Y ahora vamos a una parte muy interesante y yo diría que la más importante, que es la sección de inversión. En este caso encontramos diferentes tipos de inversión, tanto para MyInvestor como para FinitSense. En este caso, por ejemplo, encontramos carteras indexadas, renta variable y renta fija para MyInvestor, carteras multiperfil, plan de pensiones y arquitectura abierta. En FinitSense encontramos plan de inversión, que básicamente veremos que son únicamente fondos indexados, luego vemos plan de pensiones, plan de ahorro y plan para niños. En este caso, la plataforma de MyInvestor tiene una mayor variedad de productos que ofrecer para aquellos inversores que quieran depositar su capital. Veremos a continuación los tipos de inversión que te ofrecen tanto MyInvestor como la plataforma de FinitSense. Por eso, en el siguiente vemos que los productos de inversión son ETFs, fondos indexados y fondos comunes. En este caso, para FinitSense encontramos únicamente ETFs y fondos indexados, y aquí hay una gran diferencia, ya que MyInvestor te ofrece la posibilidad de invertir en fondos comunes o en otro tipo de fondos que la verdad que son de gran utilidad si tú por ejemplo tienes alguno en mente, como por ejemplo puede ser el de Alejandro Estebaranz, que es un youtuber muy famoso, o bueno, puedes poner por ejemplo o cualquier otro tipo de fondo que a ti te apetezca, y suelen tener listados muchos fondos comunes y muchos fondos que son famosísimos, al menos en el mundo este de las finanzas, ¿vale? Yo te recomiendo que le eches un vistazo y que, bueno, siempre puedes acceder a la lista de los fondos que están asociados a la plataforma de MyInvestor. De hecho, si te vas a la plataforma de MyInvestor, ¿vale? Aquí justo en la parte de inversión, fondos de inversión, ¿vale? Luego tenemos los fondos indexados, pero quiero darle importancia a los fondos de inversión. Vemos los fondos destacados y también puedes buscar los fondos que tú quieras. Por ejemplo, MyInvestor Value, ahí te aparece el ISIN, ¿vale? Te aparece, puedes ver la ficha, el informe, puedes contratarlo si quieres, otros fondos destacados, encontramos bastante. Y si le das a ver todos los fondos, pues verás todos los fondos, ¿vale? Según la divisa, la gestora, encontramos una gran variedad, ¿vale? Pero básicamente aquí encontramos todas las gestoras y la verdad que MyInvestor tiene una variedad de fondos que te cagas, es súper grande y súper completo. Luego encontramos las carteras de inversión, que son básicamente las carteras que están automatizadas y gestionadas automáticamente mediante estos robo-advisors. En este caso encontramos 5 tipos de carteras, ¿vale? Tanto para FinitSense como para MyInvestor.
Y bueno, vemos que he puesto aquí la rentabilidad asociada según la temporalidad que se ha tenido en cuenta para tomarla. En este caso, por ejemplo, para MyInvestor está tomada la rentabilidad a 2 años vista, es decir, desde hoy hasta hace 2 años, y aquí aparecen las rentabilidades asociadas. Encontramos 5 planes, en el cual, bueno, pues a medida que vamos aumentando el plan, vemos que tenemos una mayor rentabilidad, pero también una mayor volatilidad, que eso es algo que la gente, pues bueno, tiene que prestar mucha atención, y no solo volatilidad, sino que también mayor riesgo, ¿vale? Es muy importante saber esto, y también que sepáis que podéis acceder a los planes en la página de MyInvestor o de Finicens. De hecho, si vais aquí a vuestro menú de MyInvestor, os vais cuentas y os vais a inversión, bueno, pues aquí nosotros podremos descubrir las carteras indexadas de Invertimos por ti. Vámonos a carteras indexadas. Y aquí, bueno, pues vemos los diferentes planes que hay: clásica, pop, indie, rock y metal, ¿vale? Aquí pone 100-0, que es muy alto, 100% renta variable, 0% renta fija. Y evidentemente, cuando menor cantidad hay en renta fija, mayor riesgo hay en la rentabilidad, mayor riesgo hay en la inversión que tú vas a realizar, y es muy importante. En cambio, en Finicens, si tú te vas a Finicens y te vas a estrategia de inversión, te vas a carteras y rentabilidades, y aquí puedes encontrar los planes de inversión con la cartera 1, 2, 3, 4 y 5, y te aparece un desglose básicamente con todos aquellos fondos que tienen asociados, y con la renta variable, bueno, tanto por ciento que está asociado a cada activo en el que invierte cada cartera de inversión. También te aparece para los planes de pensiones, etcétera. Pero como he dicho, me parece más interesante la temática de las carteras de inversión, ¿vale? Aquí nos pone en cambio el histórico desde que se abrió esta cartera, lo cual me parece un valor mucho más objetivo, un valor más real y más creíble. Así que bueno, es básicamente una comparativa interesante, pero que no engañen estos tantos por cientos, porque al final esto está hecho históricamente y esto está hecho a 2 años vista. Es decir, que si por ejemplo hoy estamos en 2022, le quitamos 2 años, 2020, bueno, pues el COVID, por ejemplo, no habría pasado. Es decir, solo ha tenido en cuenta la subida. Me parece muy interesante, pero también hay que ser un poco listos en todo esto. Luego, lo último a lo que quiero llegar es la inversión personalizada. Básicamente me parece un aspecto muy importante y de los más importantes. Y como vemos, en MyInvestor está habilitada y en Finicens está deshabilitada. Y te estarás preguntando, ¿pero a qué se refiere este con inversión personalizada? Bueno, pues lo primero que tienes que entender es que te tienes que suscribir al canal. Nah, es broma. Lo primero que tienes que entender es que es inversión personalizada. Básicamente es que no únicamente tienes la posibilidad de que este robo-advisor invierta por ti de manera automática, sino que tú también puedas elegir la inversión que a ti te apetezca. Y esto es algo que solo encontramos en MyInvestor, que tú tienes la posibilidad de invertir en el fondo que a ti te apetezca. Imagínate que tú, por ejemplo, tienes 1000 euros en MyInvestor y quieres destinar 700 a una cartera, como hemos visto, por ejemplo, la cartera metal, el plan metal, y luego esos 300 euros que te sobran de los 1000 que tenías al principio, puedes dedicarlos a invertir en lo que a ti te apetezca, como puede ser, por ejemplo, el fondo Vanguard, el fondo BlackRock que a ti te apetezca, y tú puedes elegirlo. Eso, en cambio, en Finicens no lo encontramos. Tú no tienes esa libertad de poder invertir tu capital donde a ti te apetezca. A ti se te asigna una cartera y la plataforma de Finicens va a utilizar tu capital para invertirlo en esa cartera. Y esto me parece muy interesante y muy importante, ya que MyInvestor te ofrece esa libertad para poder invertir tanto en fondos indexados, en fondos comunes y en todos estos tipos de productos que hemos visto a lo largo del vídeo. Así que bueno, ten en cuenta esto también. Este factor es súper importante, y si tú, por ejemplo, eres de esas personas que quiere ser un poco más libre o quiere invertir su capital o quiere tener esa libertad para invertir su capital en aquellos fondos que a ti te interesan, bueno, pues a lo mejor te merece más la pena crearte una cuenta en MyInvestor. Ya es cuestión de que tú valores lo que a ti te apetezca y lo que más merezca la pena. Luego me parece súper importante hablar de los seguros y garantías, que son temáticas un poco más aburridas, pero hay que saber un poco dónde nos estamos metiendo. En este caso, ambas plataformas están reguladas por las mismas entidades, ¿vale? Por la CNMV y por la DGSFP, ¿vale? Aquí nos pone el número de registro y el agente exclusivo. Me parece importante, es decir, que básicamente ambas plataformas están reguladas y controladas. En este caso están auditadas MyInvestor por el Banco de España y Finicens por estas dos empresas, que son KPMG y Garrigues. Y luego te encontramos una cobertura de hasta 100.000 euros, que básicamente es la regulación europea estándar de base, y básicamente significa que van a cubrir tus 100.000 euros en caso de que haya algún hurto, algún robo o algún problema con la plataforma, si en este caso va a quiebra. Si tú, por ejemplo, tienes más de 100.000 euros dentro de tu plataforma y luego pues se ocurre este tipo de cosas, bueno, pues en este caso solo te van a cubrir los 100.000 euros. Me parece importantísimo. Y finalmente vamos a ir a la parte de comisiones, lo cual me parece una parte súper importante también. En este caso encontramos diferentes tipos de gestiones y al final yo he hecho un total de todas las gestiones que nos van a cobrar. Evidentemente encontramos estos datos en las plataformas tanto de MyInvestor como de Finicens que hemos visto anteriormente. De hecho, si tú, por ejemplo, abres la pestañita y te vas aquí a la parte de Finicens y de MyInvestor, te vas aquí a la parte de estrategia de inversión y nos aparece comisiones en Finicens y en MyInvestor.
Hacemos scroll down en el tipo de la cartera, ¿vale? Y aquí en las preguntas frecuentes nos aparecen las comisiones que nos cobran las carteras en este caso. Vemos que pues, en este caso si vamos a renta variable o a renta fija, bueno, pues nos van a cobrar unas comisiones mayores o menores, que obviamente va asociado al TER de los fondos. Al resto de porcentajes son fijos, pero el TER de los fondos es variable, ¿vale? Aquí, por ejemplo, para la cartera clásica nos van a cobrar un poco más, pero yo lo he seleccionado en una horquilla que lo he recogido aquí en el Excel, ¿vale? Y bueno, encontramos comisiones de gestión, gastos de depósito, TER cartera, gastos corrientes, etcétera. Y básicamente este es el total, que es lo que nos van a cobrar por comisiones, tanto en MyInvestor como en Finitsense. En este caso en MyInvestor encontramos 0,65% a 0,32%, en todo caso siempre menor a un 1% de gestión. Y en Finitsense de 0,449% a 0,432%. Aquí hay dos cosas que me gustaría recalcar que obviamente no he podido mencionar en el Excel. Y la primera parte es sobre MyInvestor, ya que vemos esta comisión que va asociada a las carteras de los robo-advisors, en este caso los planes tanto clásico, metal, todos estos que hemos visto anteriormente. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, a ti te apetece invertir por tu cuenta y básicamente te apetece hacer esa inversión personalizada de la que estábamos hablando antes? Bueno, pues en este caso únicamente tendrás que pagar la comisión del fondo de inversión, tanto indexado o el fondo de inversión común que tú quieras invertir. Eso te lo pone en la ficha del fondo, los gastos de comisión que te va a cobrar ese fondo indexado o fondo común, ¿vale? Esto es muy importante de saber, ya que no siempre vamos a tener asociada esta comisión de gestión, porque puedes hacer tu inversión personalizada, al menos en MyInvestor. Por otro lado, en la parte de Finitsense encontramos esa comisión que nos aparecía en el Excel, pero es importante saber que Finitsense te va a ir rebajando un 0,02% anualizado por fidelidad, y esto me parece también muy importante y sobre todo muy a tener en cuenta, ya que por ejemplo la plataforma de Finitsense de esta manera valora la fidelidad de sus usuarios a la plataforma y cada año te va a ir reduciendo un 0,02% sobre ese porcentaje de comisiones que te van a cobrar. Además de que si te abres por ejemplo la cuenta con el enlace que te he dejado en el primer comentario, pues básicamente ese porcentaje que has visto anteriormente será totalmente cero cuando tú te abras la cuenta y decidas depositar tu capital y seleccionar una cartera de inversión. Por eso ya hemos cubierto todos los aspectos que yo he considerado muy importantes de estas dos plataformas, al menos en el ámbito de la inversión. Si crees que ha faltado alguno o crees que debemos de cubrir alguno más, déjalo en los comentarios, dale un super like y mírate este otro vídeo para aprender cosas nuevas dentro del mundo de las finanzas, o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya bien!